para dejar sus inquietudes, lo que vaya surgiendo, así después también lo podemos compartir. Amelia va a estar durante toda la actividad mirando de cerca también esas propuestas y lo que ustedes vayan planteando para ir trasladándolo, así asistimos también en esta tarde a Lourdes. Quienes quieran hacer alguna pregunta después, en el tramo final, solo levantan la mano, habilitamos micrófonos y vamos avanzando. Bueno, para presentarla entonces y agradecerle una vez más, Lourdes, tu tiempo. Miren, con Lourdes nos conocimos el año pasado fue, ¿no? Ya me perdí, ya se va el tiempo. A propósito del tratamiento del Código Electoral de la provincia de Chubut, yo estoy en la provincia de Chubut, y Lourdes, desde el Observatorio Político Electoral, ella es directora del Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario, se acercó y generó una exposición sumamente interesante y muy clara. Así que desde ahí en adelante creo que nos desasnó a muchos sobre lo que implicaba este proceso. Y también en ese momento pensamos en la necesidad de que los periodistas, las periodistas, estemos muy atentos no solo al nuevo proceso, sino a cómo contarlo, cómo tender puentes ciudadanos en definitiva, ¿no? Cómo propiciar calidad democrática y calidad ciudadana en nuestros derechos y también en nuestras obligaciones. Así que fue sumamente interesante y de ahí en adelante comenzamos. Lourdes Lodi es licenciada y doctora en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, tiene la tesis doctoral sobre la política de la reforma electoral en Santa Fe. Es máster en Democracy, Politics and Governance, ¿no? ¿Es así? ¿Lo digo bien? En Londres, en Reino Unido. Es directora del Observatorio Político Electoral, como les mencionaba antes, de la Universidad Nacional de Rosario, donde también dicta materias como teoría política y derecho constitucional. Es docente de grado de la Universidad Católica y de los posgrados en Derecho Electoral de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Austral, y es una súper interesante fuente de consulta, es una súper interesante fuente, le digo a todos los colegas, así que la dejamos para este desarrollo y ya nos va a contar además cómo lo vamos esquematizando entonces. Adelante, Lourdes, todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar acá. Esta era una intención, un deseo que tenía hace rato, sobre todo ante, bueno, la irrupción de la boleta única en la agenda nacional, de la que ahora vamos a recorrer, pero atendiendo las experiencias previas en las que me tocó participar y entendiendo siempre que el periodismo es un actor clave en el proceso de implementación, de legitimación y de información respecto a la boleta única de papel por el alcance que ustedes tienen. Algo que le preguntaba a Amelia también era un poco de dónde venía cada uno. Imagino que hay diversidad federal y justamente la idea de este taller de capacitación era abordar la boleta única desde una dinámica federal. ¿Por qué? Porque el 26 de octubre no tenemos solo una elección, sino que podemos hablar de que tenemos 24 elecciones, con aprendizajes distintos en cada una de las provincias y también con una particularidad, que muchos de los que estamos en el interior consumimos medios nacionales y muchas veces la información que llega está pensada y direccionada para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o para la provincia de Buenos Aires, y parece que la elección fuese igual para todos. Entonces, un poco la idea acá es recorrer qué supone la boleta única de papel, con qué nos vamos a encontrar con este nuevo sistema, dejar de pensarlo solo en la superficie de un cambio en el instrumento de votación y entender que esto es un cambio de paradigma a la hora de votar, un cambio de paradigma a la hora de gestionar procesos electorales, un cambio de paradigma a la hora de pensar en campañas electorales con un nuevo instrumento de votación. Y en ese sentido, bueno, la idea del taller de hoy, como primera instancia, es contar un poco de qué hablamos cuando hablamos de boleta única, cuáles son las particularidades de la boleta única que queda definida a partir de la aprobación de este proyecto de ley en el Congreso Nacional, ver cómo podemos hacer desde quienes hacemos pedagogía cívica y formación cívica, que el periodismo es clave en esto, para transmitir un mensaje claro a la ciudadanía, que además sea un incentivo en estos tiempos de tan baja participación, ¿no? Una de mis grandes preocupaciones es la apatía electoral, el desencanto con la política, la necesidad de hablar de una nueva crisis de representación que no se ve solo
en el descontento, sino que se ve en la baja participación, en los crecientes niveles de votos blancos y voto nulo, y me parece que es un momento en el cual podemos pensar a la boleta única desde dos maneras, o alguien que colabore para incentivar a que eso se siga profundizando, o por el contrario, entender a la boleta única como un puente que vuelva a acercar a la ciudadanía con la oferta electoral, con la clase dirigente, a volver a encantarse mínimamente con la democracia, con todo lo que supone la jornada electoral como consagración de el momento democrático por excelencia, ¿no? Porque muchas veces pensamos los procesos electorales atendiendo a los partidos políticos, a las reglas de juego, a la disputa por los cargos, y lo que tenemos que volver a poner el foco es en la variable ciudadana del proceso electoral. Entonces, esta primera instancia, la de hoy, es para pensar en cómo contamos, cómo comentamos, cómo informamos y cómo capacitamos boleta única hacia la ciudadanía. Y en la clase próxima, en el próximo taller, vamos a poner el foco ya no en la transmisión ciudadana, sino en lo que es la gestión electoral, la observación electoral, la evaluación electoral, todo aquello que, aunque no nos guste, puede salir mal con boleta única, porque la boleta única, a mi entender, es un sistema superador a la boleta partidaria, pero no es ni un sistema neutral, ni un sistema inocuo, ni un sistema que también no pueda tener sus fallas y sus problemas, sobre todo pensando en una primera implementación en un escenario federal. Así que la próxima clase, el próximo taller tiene más que ver con el foco de qué puede mirar el periodismo en una elección con boleta única, y la de hoy es poner el foco en qué es la boleta única y cómo contamos boleta única a la ciudadanía. Bueno, como les decía Amelia y Paula, bueno, agradecerles el espacio, agradecer a FOPEA también por la oportunidad. Yo voy a ir desarrollando con una presentación, el que quiera escribir preguntas puede hacerlo en el chat y vamos a dejar los últimos 10-15 minutos para las preguntas que ustedes quieren hacerme directamente con el micrófono. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, fantástico. Lourdes, Bueno, perdón, una cosita. A los colegas, si quieren ir dejando en el chat de qué provincias, de dónde están, veo que algunos ya lo dejaron. Y algunos que reconozco, veo Chaco, veo Santa Fe, Sí, veo de Chubut, varios socios, sí. Santa Cruz, pero si quieren ir dejándolo, Entre Ríos, creo que había, y Catamarca, vayan dejando de dónde son, porque también nos va a permitir por ahí, entiendo, para la próxima, tener un panorama sobre las particularidades provinciales, ¿no? Para esto y para la próxima. Perdón. fantástico, gracias. No, eso es importante sobre todo porque cada uno tiene, desde el lugar en el que comunica, va a tener que pensar estrategias sectorizadas y especiales para cada uno de los contextos electorales. No es lo mismo contar y explicar boleta única desde el caso santafesino, con arriba de 20 procesos electorales con boleta única, podríamos decir, en el lomo de periodistas, de implementadores y de ciudadanos, que pensarlo en terrenos absolutamente fértiles donde la boleta única es simplemente una noticia que apareció en los medios alguna vez. Así que a mí me gusta partir siempre, cuando hablamos de reformas electorales y cuando hablamos de boleta única, de entender la complejidad del sistema electoral. ¿Por qué? Decimos que boleta única es una reforma al sistema electoral. Y en realidad lo que hacemos, lo que supone la boleta única, es una reforma a uno de los elementos, a uno de los engranajes del sistema electoral, que es el instrumento de votación. ¿No? Parece menor, pero no es menor. ¿Por qué? Porque una modificación en ese instrumento de votación puede generar modificaciones en todos los otros engranajes del sistema electoral, o le podríamos hablar del régimen electoral. Y acá se da un juego que es del huevo a la gallina o de retroalimentación, porque nosotros tenemos que pensar que a la hora de diseñar un instrumento de votación hay que tener en cuenta las particularidades del sistema electoral y del sistema de partidos, mucho del cual en muchas provincias y a nivel nacional ya está plasmado en nuestro texto constitucional, es decir, la lista cerrada y bloqueada, la forma de distribución de votos en bancas, son elementos que figuran en nuestra Constitución Nacional y que no se modifican vía reforma del Código Nacional Electoral.
Aún así, tenemos otras variables que sí están en juego, como por ejemplo las leyes de paridad o de cupo en este momento, que hubo que contemplar en el diseño de boleta única. El tema de la selección de candidaturas, que como ustedes saben, la incorporación de la boleta única supuso y trajo como correlato la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y una buena pregunta a hacernos es cómo hubiese sido una boleta única de papel en escenarios de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, contemplando que hay jurisdicciones, como por ejemplo Santa Fe, de donde provengo, que hubo primarias nacionales donde tuvo hasta 57 listas presentadas en las PASO. ¿Cómo hacíamos para condensar esa oferta de la PASO en una boleta única, que es el diseño que quedó consagrado a nivel nacional? Otra variable que también se puso en juego con esta implementación de la boleta única tiene que ver con los calendarios electorales. Estábamos acostumbrados a que las elecciones de medio término en la mayoría de las provincias se daban en forma simultánea con las elecciones nacionales. Y sin embargo vimos que como efecto deseado o no deseado, o por la propia incertidumbre que supone una reforma electoral, porque convengamos que es cambiar las reglas de juego, muchas provincias decidieron desdoblar sus comicios provinciales por temor a los efectos no deseados de esta boleta única o justamente por las particularidades de la finalización de lo que llamamos la boleta sábana, ¿no? Yo estoy escuchando bastante en los medios hablar de la lista sábana. Lo que se termina con la boleta única es la boleta sábana, que tenía muchas categorías electorales en el nivel nacional, pero no se termina con la lista sábana. La lista sábana es la lista cerrada y bloqueada por la cual cada partido o cada fuerza política presenta el orden de sus candidatos. Esto, si después quieren que los profundicemos, no tengo ningún problema. Pero bueno, cuando hablamos de instrumento de votación, hay muchísimas formas de pensar ese instrumento a partir del cual el ciudadano ejerce el derecho de sufragio y se traducen los votos y las preferencias en bancas. Uno es la boleta única de papel, que vamos a estrenar el 26 de octubre a nivel nacional, que se llama Sistema Australiano, justamente por el país del cual tiene origen. Después tenemos las boletas partidarias, que es el que utilizamos hasta el 2023 y es con el que la provincia de Buenos Aires votó el pasado domingo. Después está el sistema de voto electrónico, que hay muchísimos formatos y diseños de voto electrónico, con la particularidad del antecedente que sí tenemos en el país de la boleta única electrónica, que no es lo mismo que el voto electrónico, por ejemplo, que se utiliza en el país vecino de Brasil. Y después el voto online, que es una tecnología que también se viene utilizando, pero está bueno que sepamos que hay distintas formas de emitir el voto, incluida, por ejemplo, el voto postal, tan controversial, pero conocido también en elecciones norteamericanas. Para que vean que estamos hablando de un elemento del sistema electoral que puede adoptar distintos formatos. Para que ustedes se den una idea, hay solamente 15 países en el mundo que no votan con algún formato de boleta única, es decir, que siguen conservando el formato de boleta partidaria. Esto nos habla que hacia donde vamos, hacia donde ha decidido avanzar institucionalmente el país, no es un salto al vacío, sino que la mayoría de las democracias del mundo hoy votan con boleta única de papel. E incluso esto también da para otro debate, incluso para un seminario aparte. Muchos países que avanzaron hacia algún sistema de voto electrónico han decidido volver atrás hacia sistemas con respaldo papel, porque así como avanza la tecnología para implementar el voto, también avanza la tecnología para las posibilidades de hackeo o de fraude en términos masivos que supone los sistemas electrónicos. Bien, rápidamente para ver qué es la boleta única antes de introducirnos en el caso nacional, tiene la particularidad de ser un sistema que en un papel incorpora la totalidad de la oferta electoral. ¿Sí? Ya no es el partido político el que provee la boleta el día de la elección y el que debe garantizarla, sino que va a ser el Estado el que diseña la boleta, la provee el día de la elección y garantiza en esas boletas la totalidad de la oferta electoral
en espacios equitativos y equivalentes para todas las fuerzas políticas. Según el diseño electoral, el elector puede hacer distinto tipo de marcas. En algunos lugares se plantea cruz, en otro tilde, en otros rayas, en otros se perfora la celda, e incluso en sistemas que aquí no se pusieron en discusión a nivel nacional, existe la posibilidad de lo que se llaman los votos, los sistemas de tachas o los sistemas de preferencias. ¿Qué es esto? El que ha, por ejemplo, votado para elecciones de Parlamento Europeo por tener ciudadanía española, italiana, saben que uno puede incluso conjugar candidatos de distintas listas. Esto no se puso como alternativa en el sistema nacional. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución está planteado el sistema de lista cerrada y bloqueada. Pero ahora les voy a mostrar algunos modelos para que vean qué formatos puede adoptar la boleta única, y que si bien en nuestro país estuvimos con un debate legislativo que se centró prácticamente en dos modelos, que son el modelo cordobés y el modelo santafesino, hay tantos diseños de boleta única como democracias en el mundo prácticamente. ¿Qué cambia entre el sistema de boleta partidaria que tuvimos hasta hoy y el sistema de boleta única? Primero, lo esencial es esto, que la boleta está oficializada por el Estado, diseñada por el Estado y provista por el Estado, a diferencia del sistema de boleta partidaria, que son los partidos políticos los responsables de ese diseño y de proveer las boletas el día de la elección y de garantizarlas en caso de faltante. También cambia el lugar de votación. Y esto es algo que también vengo escuchando bastante cuando, bueno, uno con la boleta única entra al cuarto oscuro, dicen muchos periodistas. Y lo cierto es que la categoría del cuarto oscuro ya no existe con boleta única. ¿Por qué? Porque no es necesario estructurar y armar un cuarto donde no haya posibilidad de ver a dónde vota el elector, porque todos los electores votan detrás de cabinas de votación que no son más que pequeños biombos de cartón. En Santa Fe se han utilizado 2 cabinas, 3 cabinas, hasta 5 cabinas. En la elección nacional está prevista la utilización de 2 cabinas por mesa, pero lo cierto es que esto hace repensar todo el espacio en el cual se lleva adelante la elección. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos escuelas con aulas y pasillos, sino que uno puede votar con boleta única en una cancha de básquet, en un salón de actos, en una plaza, ¿sí? en el hall de la escuela incluso, y esto también permite una mayor circulación de los votantes. Recordemos, cuando uno vota con boleta partidaria, cuando hay un elector en el cuarto oscuro, y obviamente no sabemos qué hace el elector dentro del cuarto oscuro, hemos estado muchas veces en la cola esperando a que ese elector, ese ciudadano salga, y la autoridad de mesa tiene que respetar esos plazos. En este caso, puede haber una persona que le lleva más tiempo marcar la boleta y puede incluso permanecer sentada. Aquí solemos poner sillas en las cabinas de votación, en los pupitres que la sostienen. Y mientras tanto, otras personas circulan por otras cabinas. Incluso la posibilidad, si es un espacio abierto, esto se los voy a mostrar mejor la próxima clase, cómo se pueden configurar los espacios de votación, pensando ya en gestión electoral. Distintas mesas pueden compartir las mismas cabinas, y a medida que la cabina se libera, el ciudadano puede pasar a votar. Lo importante es que vuelva con la boleta única a la mesa que se la otorgó. También cambia la forma de votar. El elector ya no trae la boleta desde su casa o desde quien se la proveyó con anterioridad. Tampoco debe buscar la boleta en el cuarto oscuro. Vamos a ver ahora ejemplos de cuartos oscuros en provincias como Tucumán, Formosa, Corrientes o Santa Fe, en tiempos de ley de lemas, donde sabíamos que los cuartos oscuros eran verdaderos laberintos, e incluso en tiempos de diseños de boletas todas iguales, es difícil encontrar muchas veces la oferta electoral, sobre todo cuando hay muchas categorías en juego. Bueno, en este caso, la forma de votar cambia porque es la autoridad de mesa la que le va a dar al elector la boleta, una boleta que es una papeleta que condensa, para el caso nacional, la totalidad de la oferta electoral. En esta elección nacional elegimos diputados y senadores, diputados en todo el país y senadores en 8 provincias, pero aún así la oferta electoral del domingo 26 de octubre va a estar toda en un papel. En ese papel
que la autoridad de mesa le va a dar al elector, el elector pasa a la cabina de votación y con una virome va a realizar una marca en la boleta para el caso de la elección donde solo se vota diputados y 2 marcas en la boleta para el caso de la elección donde se eligen también senadores. Dobla la boleta y la introduce en la urna. Esto significa que no hay más sobres. El sobre se termina, digamos, no es necesario más proveer de sobres ni utilizar el sobre porque el doblez de la boleta ya de por sí garantiza esa justamente garantía constitucional que es la del voto secreto. Bueno, desde las salas de votación también ya les comenté, la sala de votación se reconfigura totalmente, incluso posibilitando, como vamos a ver, que, por ejemplo, en una elección donde llueve o hace frío, que en muchas escuelas, ustedes seguramente han visto las autoridades de mesa en los pasillos y el cuarto oscuro dentro de las aulas, con la boleta única, las autoridades de mesa pueden estar adentro de las aulas y no necesitan estar en los pasillos. ¿Por qué? Porque la autoridad de mesa y los fiscales tienen una visualización permanente de las cabinas de votación. No queda la cabina en un lugar aislado, sino que la autoridad de mesa ve al elector en el momento de la emisión de su voto, lo que no ve, obviamente, es el voto o la marca. Como para que sea una idea y desmistifiquemos también y relativicemos nuestros propios diseños de boleta única, esto es un formato claro de boleta única de papel al estilo australiano, que fue el primer país que lo utilizó, ¿no? Fíjense la sencillez, no tiene fotos, no tiene colores, es muy claro. Este es el modelo de boleta que se utiliza en México, donde fíjense que ni siquiera tiene el casillero para emitir el voto, el elector realiza el voto realizando una cruz en cualquiera de estas opciones de preferencia. También fíjense una particularidad, el PRI y el Partido Verde tienen el mismo candidato, ¿sí? Fíjense que hasta da la posibilidad de que 2 partidos presenten al mismo candidato, lo mismo con Manuel López Obrador en el caso del PT y el PRD, para que veamos cómo la boleta única se adapta también al sistema electoral y a las particularidades de la oferta electoral. Esto es un modelo de boleta única chileno. Lo que tiene que hacer el chileno, pensando en la confianza del sistema, es simplemente realizar una línea vertical sobre esa línea horizontal y así estaría emitiendo su voto. Estas son cabinas de votación en Chile, fíjense que son transparentes, en algunos países se utilizan bolsas transparentes. Este es un sistema de boleta única de Zambia, la particularidad que tiene en este caso es que también son por categoría, más similar al sistema santafesino que el sistema cordobés. Esto es simplemente para mostrarles a la hora de pensar en nuestro diseño de boleta única de papel, podríamos haber pensado en muchos otros diseños, además del formato que adoptó la boleta única en Santa Fe y el formato que adoptó la boleta única en Córdoba, en la provincia, digo, en el 2011, y luego la provincia de Mendoza unos años después. Es simplemente para que veamos que podríamos haber adoptado otros diseños e incluso estamos a tiempo para próximas elecciones de mejorar nuestro instrumento de votación y por eso es importante ver cuál es el desempeño del instrumento en esta elección, contemplando que en la elección 2027, primero, no sabemos si las PASO se van a volver a desarrollar y segundo, ya no estaríamos hablando de 2 categorías electorales, sino que vamos a estar hablando de 5 categorías electorales. Si pensamos que en una única boleta va a haber que elegir presidente y vice, parlamentarios del Mercosur por distrito único, por distrito provincial, diputados y senadores. ¿Sí? Es un gran desafío de diseño y lo que hay que tener en cuenta en cada uno de estos diseños es que lo que importa es sobre todo entender que esto es un menú para el ciudadano. Entonces el ciudadano que tiene que encontrar claridad, simpleza, facilidad, orden. Y el orden lo da obviamente el diseño, pero también está dado por cuántas listas se presentan y también en relación a eso, cómo las ordenamos en el caso nacional y para los casos provinciales, el orden que ubican las listas, que ocupan las listas de cada partido, de cada agrupación en la boleta, está dado por sorteo. Ahora, ese sorteo no es, digamos, ese orden
después no es neutral. En una boleta única donde hay 27 listas, que uno las tiene que leer todas para el costado, obviamente que el elector no va a leer igual las 3 primeras que las 3 últimas. Para que vean que, si bien la boleta única es más equitativa, garantiza la totalidad de la oferta electoral, garantiza la igualdad de la oferta electoral para todas las fuerzas políticas, aún aquellas que no tienen recursos para imprimir muchas veces el padrón electoral, aquellas que no tienen recursos para garantizar fiscales en todos los locales de votación, aún así también tiene sus particularidades que hacen que sea también un instrumento a perfeccionar. Y es por esto que la idea es poder trabajar juntos desde la academia, desde el periodismo, desde la gestión electoral, para ir mejorando el sistema. Nosotros en Santa Fe, la boleta única con la que votamos en el 2011 no es la misma con la que votamos este año en abril y en junio. ¿Por qué? Porque se mejoraron las siglas, se mejoraron las líneas de doblez, se mejoraron los troquelados, se eliminó el casillero de voto en blanco, hubo muchas variables que se mejoró la calidad de la urna, se mejoró el lugar donde estaba ubicada la boca de la urna. ¿Por qué? Porque es un desafío de implementación que excede además también el diseño y que incluye mejorar los manuales, mejorar las capacitaciones, mejorar la comunicación para ir mejorando todo lo que hace a la implementación de este sistema. Bueno, a mí me gusta entender a las reformas electorales también como política pública. Y cuando uno decide cambiar un sistema electoral, está planteando una reforma institucional como política pública. Y acá se partió de un diagnóstico. Lo que yo voy a detallar acá no es que yo esté de acuerdo con todo lo que se planteaba respecto a la boleta partidaria, pero esto un poco sintetiza los argumentos que se sostuvieron tanto en el debate parlamentario como en los debates en comisiones de asuntos constitucionales previo a la aprobación de la boleta única, que se decía que la boleta partidaria no garantizaba el derecho a elegir y a ser elegido, digamos, sosteniéndose en la idea de que la boleta partidaria muchas veces era adulterada, que se ponían boletas de las PASO en la elección general, que les modificaban los números, que había robo faltante de boletas, que las escondían en el cuarto oscuro, y que en ese sentido no garantizaba el derecho a elegir, pero tampoco el derecho a ser elegido. El partido pequeño que no podía garantizar fiscales durante toda la jornada, tampoco sabía si su boleta había estado presente durante todo el día en cada mesa. Se hablaba del fenómeno de la cancha inclinada, obviamente la fuerza que tiene más recursos o el partido de gobierno tiene más capacidad de imprimir boletas. Había fuerzas políticas que llegaban a imprimir hasta 6, 7 veces el padrón electoral, sabiendo también acá que el Estado imprimía para las PASO una vez el padrón electoral para cada una de las fuerzas, si no es que lo imprimía, proveía el dinero para la impresión y para elecciones generales hasta 2,5 veces el padrón electoral. Imagínense lo que es el padrón electoral nacional, imagínense padrones electorales como provincia de Buenos Aires de 14 millones de electores por la cantidad de listas, por ese número de veces que se imprime el padrón, la cantidad de boletas que se imprimía, y en paralelo, como contraparte de este gasto, que podríamos decir, o costo en impresión de boletas, el fenómeno de las pymes electorales, ¿no? El hecho de que había fuerzas políticas que simplemente se presentaban como sellos de goma para cobrar por el canon de impresión de boletas, pero nosotros constatamos, y esto es dato duro desde el Observatorio Electoral, que por ejemplo, en esa elección 2017, de las 57 listas oficializadas, en los 85 locales de votación donde estuvimos observando, en todos no había más de 50 listas representadas. ¿Qué significa esto? En la mayoría entre 48 y 49. Que había 8 sellos en esa elección que habían cobrado por imprimir el padrón electoral que es Santa Fe, que es casi 3 millones de electores, y no habían llevado las boletas a ninguno de los locales de votación. El tema del impacto ambiental es un eje discutible. Pensemos que en Santa Fe hay 5 boletas únicas, porque hay una por cada categoría. Esto también tiene su impacto ambiental. Impacto en términos de costos
lo podemos discutir si quieren, pero la boleta única de papel también tiene costos importantes, no solo en el diseño y la impresión, en los talonarios, en las particularidades del diseño, sino en la logística que supone llevar todas esas boletas a cada uno de los locales de votación. Y después, bueno, un poco el diagnóstico que se daba en el Congreso era el de la creciente desconfianza y apatía ciudadana, aun cuando podemos hablar de una democracia que ha cumplido más de 40 años y no hay un cuestionamiento generalizado a resultados electorales más allá de prácticas informales o prácticas clientelares que todos conocemos y que no necesariamente significa que se vayan a ser eliminadas del todo con el sistema de boleta única de papel. Bien, esta sería la contraparte de por qué había que avanzar hacia la boleta única, que sería un poco la respuesta a todos los otros déficits, pero bueno, más allá de eso, hoy los argumentos se pusieron sobre la mesa y hoy tenemos boleta única de papel a nivel nacional. Estos eran los modelos de cuartos oscuros que encontrábamos antes de la boleta única de papel. Esto es un cuarto oscuro santafesino, un cuarto oscuro formoseño, un cuarto oscuro correntino. ¿Sí? Piensen pasar de esto a pasar a una única boleta única que condensa la totalidad de toda esa oferta electoral. Bueno, vamos a ponernos ahora en qué contexto también se va a implementar esta boleta única. Un buen dato, un dato a favor, es que en la Argentina hay antecedentes de implementación de boleta única, no solo en esas provincias que son las que más aparecen por su antigüedad, como Santa Fe y Córdoba, sino que Mendoza ya ha tenido varias elecciones con boleta única. También se ha utilizado en Bariloche, se utilizó en San Luis en el año 2019 a nivel municipal y en las últimas elecciones provinciales. Y de alguna manera los formatos de boleta única electrónica de Salta, de Ciudad de Buenos Aires y de Neuquén también suponen, si no un saber hacer sobre la boleta única de papel, sí la experiencia del elector de votar con un sistema distinto al de la boleta partidaria. Es decir, ya hay un ejercicio de salir de esa cultura política clásica que nos ataba a la boleta partidaria y al sobre. Y también como otro antecedente, la boleta única de papel a nivel nacional se viene utilizando hace ya varios años, tanto para lo que es argentinos residentes en el exterior, en las embajadas, en los consulados, en otros países, como para los argentinos privados de su libertad, también votan con boleta única en las cárceles. Puedo detenerme en cada uno de los modelos de boleta única. Vamos a hacer un pantallazo generalizado sobre las particularidades, después si quieren profundizamos, pero sobre todo para ver qué cambia o qué diferencias tienen con el que se está proponiendo a nivel nacional. Perdón, Lourdes, ahí no hay muchas preguntas, hubo un par de preguntas, pero que las fuiste respondiendo, así que por eso no te las leí, pero aprovecho la interrupción para invitarlas a quienes quieran ir dejando sus consultas por el chat en el transcurso de la exposición, si no al final obviamente vamos a abrir un espacio para preguntas. Bien, gracias. Bueno, para quienes no las conocen, estos son modelos de boleta única de papel santafesina en elecciones primarias. Sí, no se asusten, tienen muchas listas, es cierto. ¿Por qué? En Santa Fe, cuando diseñamos boleta única de papel, no podíamos dejar de lado que ya teníamos sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y la pregunta era cómo condensábamos en una boleta única la totalidad de la oferta electoral para todas las categorías, contemplando además una variable. Generalmente no es igual la oferta electoral para cargos ejecutivos que para cargos legislativos, e incluso a nivel local solemos tener partidos vecinales que, por ejemplo, no compiten para la gobernación o para cargos como el Senado, ¿no? Por ser menos competitivos y porque generalmente el espacio más prolífico de oferta electoral es el espacio local. Acá teníamos la particularidad de boletas por colores, en ese momento hubo que sortear qué color para cada categoría. También se sortean los lugares de los frentes y los lugares al interior de cada frente de cada una de las listas. Y como ven, por ejemplo, en la boleta amarilla, la oferta es tan amplia
que es necesario hacer 2 columnas, ¿no? Bueno, en este caso en la boleta azul también. ¿Qué supone esto? La boleta azul es la de senadores, la naranja es la de diputados, la verde la de gobernador y la roja la de intendente. ¿Qué supone esto? Obviamente que a la hora de leer, generalmente el elector lee de izquierda a derecha empezando de arriba, como uno leería un libro. Entonces, más allá de toda la intención que tenga el diseñador de ser lo más neutral posible, lo cierto es que el lugar que una lista ocupa en la boleta única importa. Les cuento también, lo podemos profundizar en el próximo taller, como les dije, la boleta única en Santa Fe en su primera y segunda implementación tenía un casillero de voto en blanco. Esto fue obviamente un pedido, una idea del legislador que la propuso en ese momento el actual intendente Pablo Hafkin, y él quería que el voto en blanco fuera un voto afirmativo. Entonces, la boleta tenía un casillero de voto en blanco, ¿y qué sucedió? Aumentaron notablemente el porcentaje de votos nulos en la primera implementación. ¿Por qué? Porque las personas que querían votar en blanco, en vez de marcar el casillero de voto en blanco, simplemente dejaron la boleta sin marca. ¿Por qué? Porque siguiendo con la cultura tradicional de que el voto en blanco era un sobre vacío, siguieron con esa práctica y doblaron la boleta sin marcar. Esto llevó, porque van a escuchar a los detractores de la boleta única decir que la boleta única aumenta notablemente el porcentaje de votos nulos, y yo les voy a mostrar en el próximo taller con evidencia que la persona que quiera anular su voto o votar en blanco, lo anula o vota en blanco independientemente del sistema de votación. Esto lo hicimos en una comparación en elecciones simultáneas con 2 sistemas en el año 2017 y en el año 2013. Bueno, se eliminó el casillero de voto en blanco y los porcentajes de voto nulo empezaron a ser los estandarizados y tradicionales, como con el sistema de boleta partidaria. Este es el formato de boleta cordobés, era uno de los, digamos, de los que llevaba la delantera en el debate legislativo nacional, que de hecho podríamos decir que termina venciendo, que es el de boleta única única. Córdoba puede tener sistema de boleta única única y no boleta única por categoría porque no tiene sistema de primarias, entonces puede condensar en una única boleta la totalidad de la oferta electoral. ¿Qué vemos en esta boleta, por ejemplo? Tiene voto de lista completa. Esto fue algo que se había aprobado en la primera media sanción que hubo de la boleta única nacional. Después hubo una modificación en el Senado que pidió eliminar el voto de lista completa. El voto de lista completa es esa columna que vemos a la izquierda que permite al elector con una marca votar la totalidad de la oferta para todas las categorías para ese frente o partido. De alguna manera, ¿qué busca el voto de lista completa? Es un resabio de la boleta sábana horizontal, que cuando uno elegía uno, automáticamente estaba incorporando en el sobre la totalidad de la oferta electoral y no realizando corte de boleta. Para mí esta boleta, y lo digo a modo de análisis y obviamente es una opinión personal, tiene un déficit, y es ubicar la foto del gobernador y del candidato a gobernador en la columna de voto de lista completa. ¿Por qué? Porque como vemos hay fuerzas políticas que no tienen candidato a gobernador, y en ese sentido es como que el diseño de ese voto de lista completa es distinto para, podríamos hablar, los partidos o las agrupaciones de primera y las fuerzas de segunda o más pequeñas. Lo justo hubiese sido y sería que la foto del candidato a gobernador estuviese en la columna correspondiente donde dice gobernador y vice. También fíjense que para legisladores por distrito único no hay fotos y para Tribunal de Cuentas tampoco hay fotos. Es decir, hay distintos diseños posibles. ¿Qué sucede con este formato? Que es un poco lo que vamos a ver cuando, sobre todo en las provincias que voten las 2 categorías, que hay mayores posibilidades de confusión y de anular el voto. ¿Por qué? En la boleta única santafesina, uno hace lo que sabe el elector, que tiene que hacer una marca por boleta. Ese es el voto válido. En el caso cordobés, uno debe o hacer una marca en el casillero de voto de lista completa,
o bien realizar una marca para cada una de las categorías electorales que figuran en las columnas: gobernador y vice, legislador, legislador departamental o tribunal de cuentas. Si uno realiza más de una marca para cada categoría electoral, termina anulando el voto. Entonces, esta boleta supone otro nivel de capacitación y de información y de pedagogía electoral, explicándole mejor al ciudadano cómo tiene que votar y en qué condiciones estaría anulando el voto y en qué condiciones estaría votando en blanco para una categoría. Lo tomo esto como antecedente porque tiene mucho que ver primero con cómo se dio el debate nacional y luego con cómo queda diseñada también nuestra boleta única para el 26 de octubre. Lourdes, Sí. aprovecho ahí el corte. Hay dos preguntas, no sé si lo vas a desarrollar después o no, pero bueno, para que no vayan quedando tan atrasadas. Una es Lisandro Gómez, si en las próximas elecciones nacionales, ¿cómo será el lugar para las distintas listas? Y otra pregunta de Rosario Perrier, ¿quiénes definen estos formatos de boletas? Todo tuyo, lo desarrollas como puedas. Perfecto, ¿no? El orden de las listas ahora lo vamos a ver, está hecho por sorteo. Hubo un calendario propio de la gestión electoral que define cuándo se sortean las listas. Primero hay que oficializar las listas, las tienen que resolver los partidos, en este caso no tuvimos primarias, los partidos presentan sus listas con su fecha límite ante la justicia electoral oficializa las listas y una vez que se supo cuántas listas se presentaban en cada jurisdicción, se realizaron sorteos en cada uno de los juzgados electorales federales de las provincias para resolver cuál era el orden de las fuerzas en la boleta. Es en Santa Fe y aquí se hace por sorteo de lotería provincial incluso. Ahora, fíjense qué particularidad, y esto para los que comunican desde el nivel nacional, cuidado, porque un partido político, por ejemplo, el oficialismo nacional, puede ocupar una columna, un orden en la elección de provincia de Buenos Aires, digamos, para elegir diputados por Buenos Aires, puede ocupar otro lugar para elegir diputados por Neuquén y otro lugar para elegir diputados por Santa Fe. ¿Qué significa? Que el número de la lista no es el número de orden en la boleta única. Cada boleta única de las provincias tiene su propio diseño adaptado a su oferta y producto del sorteo que se hizo en esa jurisdicción. Y la segunda pregunta era, perdón. Perdón, estaba silenciada. ¿Quiénes definen esos formatos de boletas? Bien, bueno, el formato de boleta, como vimos la cantidad de formatos, la primera definición del formato de boleta está dada por la ley. Ustedes, la ley está accesible, googlean ley de boleta única argentina, está todo el texto de la ley de boleta única. Ahora, la ley de boleta única marca generalidades y después también da lugar a que hay cosas que se resuelven por reglamentación y después va a haber cuestiones como el modelo que termina definiendo la justicia electoral bueno, en acuerdo también con la DINE. Es un modelo que obviamente que responde a un diseño de alguien que se sentó a diseñar. Yo siempre cuento la experiencia cuando implementamos esta boleta única en San Luis, que a mí me convocaron desde el Tribunal Electoral para diseñar esa boleta, y la ordenanza en ese momento era una ordenanza bastante confusa en respecto a qué diseño. El diseño podía ser vertical, podía ser horizontal. ¿Qué lugares iban a ocupar las fuerzas? Yo era partidaria de que se sortearan primero los concejales y que los intendentes adoptaran el mismo orden en la boleta que los concejales. Los partidos políticos terminaron resolviendo que primero se sortearan los candidatos a intendente, que las listas de concejales se adaptaran a ese orden de intendente y que después las listas restantes se sortearan más abajo. Entonces, obviamente que hay mucho de versatilidad en todo aquello que la ley no regula. Cuanto más específica es la ley, digamos, más seguridad hay sobre que el diseño de la boleta no se adapte al poder de turno, pero al mismo tiempo menos libertad le da al organismo de gestión electoral para adaptar la boleta única a la oferta específica, ¿sí? Les tiro como desafío que pensaran
tomen la oferta electoral de la última elección, si quieren, legislativa, 2021, y piensen con la oferta electoral de cada una de sus provincias cómo hubiesen diseñado una boleta única con toda esa oferta electoral, ¿no? O piensen la oferta electoral de la PASO 2023 con las 5 categorías electivas, cómo diseñarían una boleta única con ese diseño, tomando las características y las pautas que nos da la ley electoral. Si es un proceso complejo, donde hay muchas variables en juego, y lo que uno trata sobre todo es de generar un instrumento claro, accesible al elector, simple, donde la voluntad del elector se marque lo más claramente posible. Por ejemplo, en este modelo mendocino, y sin ánimo de criticar a nadie de Mendoza que esté por aquí, este modelo de Mendoza tiene la particularidad de, primero, estar ordenada en el formato que sí vamos a utilizar a nivel nacional. ¿Por qué? Porque están las categorías en las filas y los frentes en las columnas. Pensemos que el modelo cordobés es al revés. Están las categorías en las columnas y los frentes en las filas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este modelo? Si ustedes se fijan a dónde está ubicado el cuadradito, fíjense el cuadradito que está abajo donde dice voto precandidata a intendente a la candidata Mercado Patricia. Ese cuadradito está más cercano al nombre de Mario Ochoa que al nombre de Mercado Patricia, para empezar. No hay una liñita en blanco que distinga la categoría de arriba de la de abajo. La palabra intendente, fíjense la cantidad de veces que aparece. Dice intendente en la columna de la izquierda, dice intendente abajo de Mercado Patricia, dice voto precandidato a intendente, de vuelta al lado del cuadradito. Esta es una boleta que tiene información que se podría haber mejorado al momento de presentársela a los ciudadanos. E incluso mi recomendación es que el cuadrado de votación esté entre la foto y el nombre, ¿sí? Fíjense acá, está el logo partidario, el cuadradito, el logo del frente, el cuadradito, el logo partidario y la foto. Y lo que sucede acá es que el cuadrado está alejado de la referencia. En este caso, este era el modelo que podríamos decir que se había aprobado originariamente a nivel nacional, y lo que se hizo con la modificación en el Senado fue eliminarle el casillero de voto de lista completa, que es esa línea negra que figura arriba, que permite votar la totalidad de la lista para cada uno de los frentes. Bien, esta la mostré. Este es el modelo que utilizaron en San Luis en estas elecciones a nivel provincial, también como novedad, como una provincia más que se suma a nivel subnacional a la boleta única. Tiene un formato al estilo cordobés porque tiene voto de lista completa. Fíjense el revés de las boletas. También en el revés de las boletas hay diseño que nos dice instrucciones sobre cómo votar, hay marcas de seguridad, porque en cada revés de la boleta el diseño no es siempre igual. Generalmente la justicia electoral deja ver cuáles son los diseños de las boletas. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen que ver cómo figuran, si los logos están bien puestos, pueden hacer impugnaciones a los colores, impugnaciones a las fotos, pero bueno, generalmente el revés de la boleta, el reverso, es el espacio de resguardo. ¿Por qué? Porque no lo conocemos cómo es el reverso de la boleta hasta el día de la elección. Esto es una garantía de que nadie salga a imprimir o a repartir boletas únicas previamente. En el caso de San Luis, fíjense, al igual que el nacional, se incorporan instrucciones para votar, está el logo del tribunal, tiene una forma particular de doblarse en 4, que no es la misma que la santafesina y que no es la misma que la nacional que vamos a tener, y tiene otra particularidad, y es que da lugar a la firma de los fiscales de mesa. Este fue otro gran tema de debate al momento de diseñar la boleta única. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, en el sistema tradicional de boleta partidaria, tienen a fiscales que participan firmando los sobres. Con la boleta única, ya el fiscal no firma la boleta única. ¿Por qué? Porque imagínense, la primaria para concejales de Rosario con 48 listas oficializadas. Imagínense si una boleta única pasa por la manipulación de 48 fiscales antes de que llegue al ciudadano. Lo más probable es que ya llegue marcada, que permite identificar al elector. Entonces, uno de los grandes debates fue
firma de fiscales sí o no, y la decisión que se tomó a nivel nacional es que los fiscales no van a firmar las boletas, solamente tiene una firma preestablecida digamos, del presidente de la justicia electoral y la firma de la autoridad de mesa, que es la que le da validez el día de la elección a la boleta. La boleta sin firma de la autoridad de mesa es una boleta falsa, es una boleta, un voto anulado. Eso es una variable también a tener en cuenta. Bueno, y estos son los modelos de boletas únicas que se utilizan ya hace un tiempo para elegir cargos nacionales a nivel internacional y para los argentinos privados de la libertad. ¿Qué significa esto? Hubo experiencia con posibilidad de condensar la oferta electoral nacional en boletas únicas. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué no este diseño de boleta única nacional que ya había resultado exitoso y sí adoptar un formato de boleta única a la cordobesa? Esto, de alguna manera, serían votos por categoría, todos en una misma papeleta, pero no con la correlación con la que hoy aparecen en la boleta única única. Bien, fíjense, este es un modelo que pocos conocen, que se utilizó en Bariloche. Muchas veces se le acusa a la boleta única de papel que esconde candidatos o que no se permite inscribir la totalidad de los nombres. En Bariloche se las ingeniaron para que figuraran no solo los titulares, sino también los suplentes para el cargo los cargos de concejales en el Consejo Deliberantes, ¿sí? Vean que hay montones de diseños de boleta. Y esta es la boleta que se aprobó recientemente en Entre Ríos, también a la cordobesa, también incorpora las fotos de los candidatos a gobernador en el voto de lista completa, digamos, con todos los sesgos que eso supone, pero bueno, Entre Ríos aprobó la ley de boleta única, pero todavía no la implementó, es decir, tenemos ahí una provincia con experiencia con boleta única, pero sí por lo menos con el tema en agenda y en debate. Bien, vamos ahora al modelo de boleta única nacional, a ver cómo estamos de tiempo, como para que quede lugar a preguntas. Estamos bien, sí. La idea es tener un ratito más, así que. Bien, el 1 de octubre del año pasado se aprueba finalmente la ley de boleta única en el Congreso Nacional. Lo bueno de esa aprobación en ese momento, en términos de timing, es que el estreno de la boleta única de papel va a ser en elecciones legislativas de medio término y no en elecciones ejecutivas. Como les decía, qué difícil pensar en una primera implementación de boleta única votando 5 categorías en una misma elección, en una única boleta. Y bueno, con el correlato también del escenario de la suspensión de las primarias. Por un lado, una buena noticia porque los partidos políticos se vieron obligados a ordenar su oferta electoral para adaptarse a este nuevo instrumento de votación, pero por el otro lado, si hubiésemos tenido primarias con boleta única, ¿qué hubiésemos tenido? Una prueba, ¿no? Un ensayo antes de la elección general que hubiese permitido que algunos errores que se cometieran en la PASO se subsanaran en términos de gestión, de diseño, de capacitación en la elección general. Bueno, esto no va a suceder y estamos estrenando la boleta única en un momento que define cargos, ¿sí? Se definen 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales. Y acá es donde me interesa entrar en lo que es el escenario federal. ¿Por qué? Porque esta boleta única se va a implementar en terrenos que son dispares. Cada provincia es un mundo en sí mismo. Acá les hacía referencia, este cronograma electoral está cargado en la página de la Cámara también. La boleta única modificó los plazos en los cuales se gestiona el proceso electoral. ¿Por qué? Porque antes cada partido podía ir a imprimir sus boletas a último momento, lo importante era que estuviesen disponibles el día de la elección, y hoy la presentación de listas, después de eso el plazo para la asignación de colores a cada uno de los frentes, después todo lo que es el proceso de licitación, de cómo se licita la boleta única. No cualquier imprenta puede imprimir boletas únicas porque suponen materiales especiales, engomados especiales, talonarios especiales, medidas de seguridad y de numeración especiales,
Entonces, todo ese proceso supuso un tremendo desafío de gestión electoral que hizo también que se modificaran algunos plazos del cronograma tradicional de cómo se pensaba el viejo sistema de boleta partidaria. Y además obliga a los partidos políticos a presentar sus siglas, sus logotipos, sus escudos, sus símbolos, sus fotografías que deben tener todos la misma característica. Y acá les llamo la atención sobre una variable. Nosotros tenemos que pensar esto también. Una de las grandes críticas que se le hace a la boleta única es que se pierde la referencia del partido político, ¿no? La boleta partidaria es del partido, representa al partido y condensa la totalidad de la oferta del partido. Cuando vamos a la boleta única, la pregunta es, ¿cómo encuentra el elector ese partido? Y lo hace obviamente a través de los símbolos, las siglas y los colores del partido. Ahora, en contextos de metamorfosis del sistema de partidos, en contextos de alianzas que digamos, iba a decir que se comen como Pac-Man a partidos, bueno, es poco académico, pero así sucede, digamos, referencias partidarias que pueden estar identificadas con un logo, con un nombre, vemos que hasta las principales, los partidos hegemónicos, cambian elección tras elección sus nombres, cambian elección tras elección sus logos. Entonces, esto lo vamos a ver mejor en el próximo taller, también obliga a los partidos políticos a repensar sus estrategias de campaña, donde nuevamente va a haber que buscar esa identificación del partido con un logo, con un nuevo nombre, y darle la posibilidad al elector de buscar ese logo en la boleta. Bien, la boleta obviamente tiene que ser diseñada y tiene que volver a los partidos políticos para que puedan hacer impugnaciones respecto a colores, a tipografías, a si consideran que un candidato aparece más resaltado que otros, o si un color es muy parecido al de otro. Bueno, todo ese proceso de impugnaciones se estuvo desarrollando las últimas semanas. Es un momento complejo y finalmente hoy, si ustedes probablemente siguen estos temas, ya habrán visto cómo queda configurada la oferta electoral para cada provincia y cuál es el diseño de la boleta única de papel, porque ya están accesibles, que queda diseñado para cada provincia. Vamos ahora a las características de la boleta nacional. Si tenemos boleta única, la ley establece un diseño y este diseño se parece mucho al modelo mendocino, con la particularidad de que la última discusión en la Cámara en el Senado y con su retorno del proyecto a la Cámara de Diputados, llevó a la eliminación del casillero de lista completa. ¿Qué significa esto? Que el elector cuando va a votar por una lista para cada categoría electoral. Ya no puede votar a la totalidad del frente. No existe la columna o la fila donde el elector realiza una marca para votar por toda la oferta electoral. Y también, ¿qué importancia tiene esto? Que en las provincias donde hay casillero de lista completa, como se está discutiendo, como se aprobó en Entre Ríos, como se utiliza en Mendoza o como se utiliza en Córdoba, hay que contarle a la ciudadanía que no va a encontrar el casillero de lista completa. ¿Bien? Este es el diseño. Entonces, los cargos a elegir van a estar en las filas y las agrupaciones en las columnas verticales con color diferenciado. Hay que tratar de lograr un color que sea representativo de cada fuerza. Sabemos que solemos identificar determinadas fuerzas con determinados colores, pero ahora, ¿qué pasa cuando se presenta otra agrupación e intenta asimilarse en colores a quien tradicionalmente tuvo ese color, ¿no? Son discusiones que se dan, por ejemplo, aquí en Santa Fe, que estaban los 5 colores, el amarillo, el naranja, el rojo, el verde y el azul. Hubo una discusión respecto a, bueno, ¿en qué categoría se va a utilizar el amarillo? ¿Por qué? Porque había una clara identificación del color amarillo con una determinada fuerza política y había varios candidatos que lo querían utilizar para su categoría. Entonces, no solo se sortearon el orden en las listas, sino que también se sorteó qué color iba para cada una de las categorías. Bueno, este es el modelo que se estableció. Este es una boleta real con la que se va a votar en Tucumán el próximo 26 de octubre. ¿Qué encontramos acá? Fíjense, particularidades de esta boleta.
Además de estar la boleta, van a ver a la izquierda que hay un troquel. Ese troquel es el que queda en el talonario. El talonario es uno de los materiales más preciados en las elecciones con boleta única. ¿Por qué? Porque es el que nos va a decir cuántas boletas usamos, cuántas boletas quedaron, y es el que nos va a dar información sobre la mesa. Acá no hay un talonario que es igual para toda la provincia de Entre Ríos o un talonario que es igual para toda la provincia de Tucumán. No, cada talonario tiene los datos específicos de su mesa, de su sección, de su provincia, está adaptado a la mesa en la que tiene que ser utilizado. Y obviamente esto también supone un desafío de logística, porque hay que diseñarlo. Piensen que no es lo mismo imprimir todos iguales que imprimir talonarios que tienen numeración. Cada uno de esos talones tiene un número de boleta, entonces en ese momento uno puede decir, votaron 283 personas, bueno, la boleta que sigue en el talonario es la 284, es una forma también de constatación y de reaseguro entre el número de votantes y el número de boletas utilizadas. Bueno, esto tiene la información de la mesa, la información del distrito en el cual se elige, los nombres de todas las fuerzas, el casillero para la marca de la opción, las fotos del binomio que encabeza la lista. La idea de binomio apareció también en el debate parlamentario, exigiendo en relación a la ley de paridad de que no solo apareciera la foto del cabeza de lista, sino que apareciera la foto del hombre y mujer que encabezaban la lista, y los nombres de los primeros 5 candidatos. Fíjense acá Perdón, que como... Lourdes. Sí, Discúlpame. No, ahí antes de seguir de nuevo con el tema, después Sandra pedía si puedes explicar de nuevo lo del talonario. Digo, para no... perfecto. Ahora lo voy a mostrar específicamente. Dale, Y excelente. en el próximo taller les voy a mostrar las fotos de los talonarios santafesinos, los problemas que pueden suscitarse con el talonario cuando el troquel es malo, cuando la boleta se saca desde el engomado. Sacar una boleta desde el engomado supone entregarle al elector una boleta con un número, es decir, el número 1 votó tal cosa, el número 2 votó tal cosa, con lo cual hay muchos resguardos que tomar, pero esto ya no es la información que le vamos a dar al ciudadano, sino la información que hay que darle a la autoridad de mesa de los resguardos que debe tomar y que ustedes como periodistas ese día de la elección van a observar, es decir, cómo se están cortando las boletas de cada uno de los talonarios, cuál es la calidad de los troqueles, si, por ejemplo, les voy a comentar qué pasa si a alguien se le cae el termo de mate o el café arriba del talonario, si todas cosas que pueden fallar por no que estemos votando con boleta única. Bueno, fíjense una cosa importante acá. La boleta además dice arriba, marque un solo recuadro en la opción correspondiente a su voto. Y nos pone una crucecita, ¿no? Acá ya también hay una invitación a qué tipo de marca debe hacer el elector. Y acá, como comunicadores, yo les voy a pedir que al elector hay que decirle que haga una cruz o una tilde en el casillero de votación. Si bien la ley establece que cualquier marca válida en el casillero debería ser contemplado como voto válido. ¿Por qué? Porque acá hemos encontrado el corazoncito, la crucecita esvástica, la carita feliz en el casillero. Y de alguna manera, esa marca en el casillero, que no es una cruz o tilde, es también un indicador de quién hizo, de quién realizó el voto, ¿no? Por un lado nos van a prohibir que utilicemos dispositivos de captura de imagen, es decir, que utilicemos nuestros celulares para registrar el voto, porque es una prohibición que está en la norma, pero por el otro lado nos dicen que uno puede hacer cualquier tipo de marca, y uno perfectamente puede ir a hacer un corazoncito en la lista de Unidos por Tucumán y decirle al fiscal de turno que mi voto fue el que tiene el corazoncito. Entonces, como causa noble me parece valioso que les digamos a los ciudadanos que hagan una cruz o una tilde en el casillero para marcar el voto, y eso también es una forma de garantizar el voto secreto. Bien, ¿qué pasa con las provincias donde también se elige senador? Estos son los casos más complejos. Acá lo que tenemos es en la fila de arriba las agrupaciones, en la segunda fila van a estar los candidatos a senadores nacionales, es decir, el binomio de candidatos, y en la tercera fila recién van a estar las opciones para candidatos a diputados. Nuevamente, si ustedes me preguntaban a mí cómo diseñar esta boleta,
yo hubiese puesto el cuadradito para marcar la opción abajo de la foto. Hubiera puesto la foto, el cuadradito y las listas completas, como una forma de garantizar y de evitar, digamos, confusiones respecto a quién le estoy dando mi voto, más allá de que el recuadro, como vemos acá, se vea la línea, pero pensemos en esta, que es una boleta de Neuquén, en la lista del partido de la agrupación Desarrollo Ciudadano. Fíjense que el cuadradito, en la categoría de diputados nacionales, perfectamente uno lo podría identificar con la lista de senadores, ¿no? Para que vean cuáles son los detalles de diseño que pueden afectar la claridad frente al elector. Y también sería bueno, en vistas a elecciones futuras, que esa línea que ahí aparece fuese un renglón en blanco, que separase con mucha claridad la elección de senador de la elección de diputados. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Ya no es modelo santafesino donde diputados se eligen en una categoría y senadores en otra, sino que tenemos una boleta única, con lo cual al elector santafesino, que te va a decir, yo con boleta única la tengo clarísima, le tenemos que ir a contar que ya no va a tener una boleta para diputados y una para senadores, sino que en la misma boleta va a tener que marcar dos opciones. No en esta elección, porque no elegimos senadores, pero sí para las próximas elecciones, donde va a tener en una única boleta la totalidad de la oferta electoral. Bien, esta es la boleta de Neuquén. ¿Qué cosa tenemos también suerte en esta elección? Que más allá de la suspensión de las PASO, podemos decir que la oferta electoral, digamos, lo que es la configuración del sistema de partidos para esta elección nacional, se ha presentado bastante ordenada. Hay pocas provincias que presentaron más de 10 listas para la elección, e incluso ninguna provincia presentó más de 20 listas para la elección de diputados nacionales, lo cual también permite acotar el tamaño de la boleta. Fíjense respecto a los tamaños, el alto de la boleta, donde se elige solamente diputados, va a ser de 14 centímetros, y el alto de la boleta para las boletas donde se elige también senadores va a ser de casi 22 centímetros. Estos son los datos, como les decía, que aparecen. El número de la agrupación, ojo con el número de la agrupación, porque el número de la agrupación no es el número en el que figuran en el orden en la boleta. Entonces acá también hay que ser muy claro en la comunicación, porque si yo soy número de agrupación número 4, puedo estar en la boleta en el número 14. Acá también, esto para atender a las estrategias de cada una de los comunicadores o de los consultores que trabajan con los partidos políticos, de ver cómo cuento, a qué le doy prioridad, al orden en la boleta o al número de la agrupación. Y en este caso, mi recomendación es darle prioridad al lugar que esa lista ocupa en la boleta. Es decir, hay que contarle al ciudadano a dónde me van a encontrar. El logo, que como decíamos, hay logos que se crean para esta elección, ¿no? Porque son coaliciones nuevas, qué sé yo, pensemos en Provincias Unidas. En elecciones anteriores no existió, entonces es un logo que va a estar presente en la boleta, que va a haber que instalar en términos mediáticos para que el elector sepa a quién votarnos. Aquí en Santa Fe estuvo Unidos para Cambiar Santa Fe, ¿y cuál fue el eslogan de campaña? Votá la U, votá la U, votá la U, ¿no? Fíjense hasta dónde llega la estrategia de comunicación y la importancia de que también sea un logo atractivo, porque la boleta única entra mucho por los ojos. Entonces, no es lo mismo votar un tigre, un león, un águila, que votar un pingüino o un conejo, ¿no? ¿Y qué conejo, y qué águila, y qué león, o qué U, o qué P, o qué F? Entonces, acá trabajo para los diseñadores al momento de definir los logos partidarios, porque en este caso el logo importa. Bien, las fotografías de los candidatos, que se les pide a todos que tengan la misma resolución, que estén, digamos, como lo más neutro posible, con el mismo fondo, esto para que todos los candidatos compitan en igualdad de condición, y se incorporan los nombres y apellidos de los primeros 5 candidatos. Bien, acá a la pregunta sobre el talón, ¿no? El talón es ese pedazo
de boleta que queda pegado al engomado del talonario, y abajo hay una línea de troquel que es por donde se corta la boleta. Si ustedes entran al Instagram de la Cámara Nacional Electoral o de la DINE, van a encontrar hoy que hay videos que muestran cómo se corta la boleta única de un talonario. Ahora, cuando termina la presentación, pongo las páginas para encontrarlo también. Pero bueno, lo importante es que ese talón tiene información muy valiosa en términos de la seguridad de la boleta única. Como les decía, muestra la fecha de la elección, el distrito, la sección, el circuito, el número correlativo de la boleta y el número de la mesa. ¿Qué significa? Que las boletas de una mesa no pueden ser utilizadas en la mesa de al lado, y que el elector no puede poner su boleta, por más allá que se compartan, por ejemplo, cabinas de votación, en cualquier urna, ¿no? Cada boleta tiene que volver a la mesa en la cual fue entregada. Y esto es un reaseguro importante, que además los datos que quedan en ese talón después se utiliza para completar los documentos electorales, el acta, el telegrama y el certificado de escrutinio. Bien, el dorso de la boleta única nacional es este en el modelo más pequeño, ¿sí? Tiene instrucciones sobre cómo votar, tiene instrucciones sobre cómo doblar la boleta. Doblar la boleta es clave. Esto es otra cosa que hay que transmitirle a la ciudadanía, es, por favor, doblen la boleta por la línea de doblez antes de salir de la cabina de votación. Es muy común que votan y salen. Bueno, el voto se ve, se puede entender como un voto cantado. Entonces, termino de votar, doblo la boleta dentro de la cabina de votación por la línea de doblez y recién ahí la introduzco en la urna. ¿Por qué digo que es importante? Porque también sucede que muchas boletas mal dobladas generan estancamientos en las urnas, eso lo han visto todas las localidades donde se votó con boleta única de papel. La boleta mal doblada no entra bien en las urnas y empieza a generar atascamientos que hacen que a veces al mediodía haya urnas saturadas. Recordemos que también, más allá de que se haya pensado el diseño de la urna, no es lo mismo la urna para incorporar sobres que para incorporar boletas. Y al mismo tiempo van a tener que estar diseñados los tamaños de las bocas de las urnas a los tamaños de cada una de esas boletas. Bien, esa boleta en el reverso tiene que tener la firma del presidente de mesa y el distrito electoral. Es importante que cuando le entreguen la boleta al elector, chequee que esté firmada por el presidente de mesa, ¿no? Porque si no, ese voto no va a ser computado como válido. Bien, estos eran las medidas que tiene prevista la dirección electoral para el diseño de las boletas. Las provincias que tienen hasta 10 listas oficializadas van a medir 30 centímetros, las que tienen hasta 20 listas van a medir 50 centímetros, estamos hablando de medio metro, y si había provincias que tenían más de 20 listas, ¿sí? Que ha sucedido en elecciones, pero esta vez la boleta única ofició de corset también para la oferta electoral, esta boleta iba a tener 70 centímetros, ¿sí? Este sería un modelo de frente y perfil de la boleta con el tamaño pequeño, este con el segundo tamaño, que fíjense que acá hay una particularidad. Cuando la boleta es más larga, ya no hay que hacer un solo doblez en la boleta, hay que hacer dos dobleces. Primero la doblo a la mitad y ese doblez a la mitad lo vuelvo a doblar a la mitad. ¿Por qué? Porque si lo doblo cuadrado, como habíamos visto el modelo de San Luis, probablemente no entra en la urna y probablemente la urna se atasque a medida que vayan creciendo el número de electores. Entonces, ¿qué hay que transmitir? La importancia de doblar correctamente, sobre todo en los distritos que tienen la boleta más grande, ¿no? Que es donde se eligen más de 10 listas, y el doblez no es tan intuitivo. Fíjense que dice primer doblez, segundo doblez, está clarísimo, pero en el momento, les confieso, nadie está leyendo ni las instrucciones ni las líneas. Suele pasar. Sí, Entonces, suele pasar. es una variable a tener en cuenta. Sí, Bueno, totalmente. Perdón, Lourdes, que te interrumpo, no quiero ser irrespetuosa, pero dado que faltan 10 minutos y tenemos algunas preguntas en la sala, no sé cómo querés que hagamos, ¿querés cerrar esto y leemos las preguntas del chat o como vos mira, digas, yo estoy acá para cierro con acompañar. esto y en todo caso Dale, perfecto. lo que voy a dejar es lo que es la clasificación de los votos
y Dale, trabajamos perfecto. con naturaleza el voto nulo, lo dejamos para el próximo taller, que ahí tiene que ver con cómo se cuentan los votos, cómo se clasifican los votos, qué errores podemos encontrar, cómo se manifiesta el voto bronca también en esta categoría. Pero bueno, terminamos con el diseño. Perfecto, me Y parece en bien. todo caso, y en el cómo se vota rápidamente, y nos metemos después en clasificación en el próximo taller. Bueno, este sería el diseño más grande, piensen en las provincias donde se eligen las dos categorías. Esta hubiese sido la boleta si alguien presentaba más de 20 listas y votaba las dos categorías. Estamos hablando de una boleta que tiene 70 centímetros por 21. Bien, una cuestión que acá me gustaría aclarar. ¿Qué pasa en provincias como Buenos Aires, Cava, Santa Fe y Córdoba, donde se eligen más de 5 diputados, ¿no? Digamos, tenemos 19, 18, 70 diputados, eligiéndolos por mitades, estamos eligiendo 35, 9, 9, 10 diputados. ¿Qué pasa? Una de las críticas que se le hacía a la boleta única de papel era que ocultaba candidatos, que escondía candidatos, que no se le daba la información completa al elector. Esto en realidad, primero, para 20 de los 24 distritos, esto no sucede, está la oferta completa, el nombre de todos los candidatos en la boleta única. Y en las provincias donde se eligen más de 5 diputados, lo que se diseña son afiches, como este que les estoy mostrando es el modelo santafesino, donde figuran las listas completas. Y en cada cabina de votación va a haber estos afiches a nivel nacional donde se muestra la totalidad de la oferta electoral y cuando uno vota, vota por la lista completa que figura en el afiche. Así figura en la boleta y figuran obviamente las fotos de los dos primeros candidatos. Rápidamente entonces, ¿cómo se vota? Un poco ya lo estuvimos adelantando. Va a haber 2 cabinas de votación por mesa, esto les aseguro que agiliza muchísimo el proceso de votación, sobre todo para aquellas personas que tienen dificultades para votar. Estas cabinas se pueden ubicar, se pueden habilitar nuevos espacios de votación porque, como les digo, en una misma escuela o hasta en un club, en la escuela quizás se utilizaban 10 aulas. Bueno, ahora puedo utilizar el patio, el salón de actos y la cancha de básquet para votar, generando más mesas en un local de votación. Y el paso a paso de la elección es llegar al local de votación, esto pensando siempre en cómo se lo comunicamos a la ciudadanía, llevar el documento válido para votar, eso si quieren está la información en la web de la DINI, de la Cámara, pero es siempre recordar que llevar el último DNI emitido, presentarlo a la autoridad de mesa, eso es igual que siempre. La autoridad de mesa nos va a dar una boleta, en la comunicación oficial están hablando de que nos van a entregar un bolígrafo, una virome. Nosotros en Santa Fe lo que solemos hacer es dejar esa virome en la cabina de votación o atada incluso al pupitre con un piolín, con un hilito. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza primero que las viromes no desaparezcan, que nadie se las lleve por error, y también que todos los electores de esa mesa voten con la misma virome y la misma tinta. Eso también es otro paso a favor de el secreto del sufragio, ¿no? Porque si yo voy y marco mi boleta con verde, o voy y marco mi boleta con fibrón o con pluma, probablemente le estoy dando alguna indicación de que fui yo el que emití ese voto. Bueno, nos entregan la boleta con la firma de la autoridad de mesa y todos los casilleros en blanco, ingreso a la cabina de votación que esté disponible, marco la opción de mi preferencia, doblo la boleta por la línea de doblez correspondiente, vuelvo, deposito la boleta en la urna sin sobre y paso a retirar mi troquel, firmar el padrón y retirar mi DNI. Acá, como les decía, la comunicación oficial está hablando de que el voto puede realizarse con cualquier marca dentro del casillero. Eso es lo que se está comunicando, si bien la boleta nos da el ejemplo de la cruz. Mi pedido o recomendación es que transmitamos a la ciudadanía que hagan una cruz o una tilde. En caso de error, el ciudadano, el elector, puede pedir que le reemplacen la boleta, ¿sí? Simplemente dobra la boleta, dice me equivoqué y puede solicitar una nueva boleta única para emitir ese sufragio. Esa boleta única va a ser devuelta en
un sobre especial para boletas devueltas por error o boletas rotas o boletas manchadas. Hay que recordarle a la ciudadanía que no se puede capturar imágenes, que no se puede sacar foto al voto. Aquí en San Lorenzo, en Santa Fe, hemos tenido casos de personas a las que la llevaron presos por encontrarlos sacando fotos a su voto. Y bueno, y la clasificación de votos, si les parece, y trabajamos sobre todo lo que son los modelos que les quiero mostrar de votos nulos y de votos bronca, los trabajamos la próxima clase, cuando veamos la letra chica del proceso electoral, para que se puedan sacar las dudas de lo que vimos hasta ahora. Bueno, muchas Excelente. gracias. No, gracias a vos, Lourdes. La verdad que es un montón de información. De hecho, un montón de gente me está escribiendo, no solo en el chat, sino me están escribiendo a mí para saber si van a poder contar con la grabación de la clase y después con este material. De paso, aprovechamos y les contamos que el miércoles que viene, a la misma hora, vamos a tener como la parte B de todo esto, para donde Lourdes va a poder seguir contando y dando información sobre esto. Y después de esa clase, claro, enviaremos todo el material para que puedan repasarlo y tenerlo a mano para sus coberturas periodísticas. Bueno, si te parece, Lourdes, hay un montón de preguntas, no sé si querés que te las vaya leyendo yo. Si Y quieren, vamos, simplemente antes, ya que hay muchas dudas y imagino que querrán profundizar en algunas cosas, yo obviamente ya tengo la presentación para la próxima clase, pero les recomiendo, si quieren ir viendo los sitios de la Cámara Nacional Electoral, de la DINE, el padrón electoral que todavía no está disponible, pero va a estar a partir del 16 de septiembre para comentarle a la ciudadanía que lo puede consultar. Y y bueno, y la posibilidad también de ingresar a un simulador de boleta única, para ver cómo se vota en cada una de las jurisdicciones. Yo lo que les tenía planteado es esto, la particularidad de los escenarios provinciales atendiendo a las especificidades de cada elección, si te contaban con antecedentes, si eran elecciones concurrentes o no, así que esto se los comparto la próxima clase, pero bueno, prefiero que nos saquemos las dudas sobre lo que perfecto. se vio hasta ahora. Perfecto. Bueno, algunas veo que ya fuiste respondiendo, pero te voy haciendo lectura rápida y eso, y vos decís, bueno, esto lo vemos la clase que viene o esto ya lo respondimos y demás. Bueno, Juan Alberto, cuando comience el día de la elección, ¿quién entrega el BUP y quién recibe? ¿Y quién controla esa acción? ¿Quién controla si están legibles en la impresión? ¿Qué sucede si hay marcas de café en el BUP? Bueno, eso un poco ya lo contaste, ¿no? ¿Cómo? No lo entendí bien. Perdón. Te la leo de nuevo. Cuando comienza el día de la elección, ¿quién entrega la BUP y quién recibe? ¿Y quién controla esa acción? Y después otra pregunta que un poco ya la respondiste. ¿Quién controla si están legibles en la impresión? ¿Qué sucede si hay marcas de café en el BUP? No, no, a ver, las boletas que llegan a cada uno de los locales de votación es porque ya pasaron por los controles correspondientes, ¿sí? Igualmente cada escuela tiene su talonario de contingencia en caso de que falten. Las marcas de café en realidad es una marca que puede suceder si a la autoridad de mesa se le cae el café mientras está cortando alguna boleta. En ese caso, esa boleta no va a ser entregada al elector, sino que se le va a entregar una boleta totalmente en blanco. Nadie tiene por qué aceptar o tomar una boleta rota, ¿sí? Si tiene alguna marquita arriba, eso lo vamos a ver el próximo taller, pero se tienen que ver todos los datos de la boleta para poder entregársela al elector y para que el elector la tome también. Perfecto. Alejo Maimo pregunta, ¿el hecho de que la boleta esté numerada implica un riesgo de que un fiscal partidario registre ese número junto a la identidad de quien votó y luego utilice esa información para identificar al elector? Totalmente, pero por eso las boletas únicas no están numeradas. Ninguna boleta única está numerada. Lo que está enumerado es el troquel que queda en el talonario. Eso se los voy a mostrar con mucho detalle en el próximo taller. ¿Y por qué? Porque hay que poner atención en que la capacitación a autoridades de mesa hay que decirle desde dónde se corta la boleta y ningún elector debería tomar una boleta única que tenga un número o que tenga el troquel incorporado. El troquel, a diferencia de la boleta única electrónica, que recuerdan que te daban un troquel que después uno entregaba, lo que era en Ciudad de Buenos Aires, Neuquén también y en Salta, en este caso
el troquel debe quedar pegado al engomado. Ok, perfecto, perfecto. Lo Bueno, vamos a hacer bien, igual la próxima con ejemplos claros, les voy a mostrar las fotos de los dale. troqueles sueltos, Sí, está bueno, está bueno. que puedan ver. Y después también hay varias preguntas, que te las resumo en una, en relación a las impugnaciones, que si bien ya hablaste, bueno, me parece que no quedó tan claro qué pasa con las marcas, o esto del ejemplo que se da con los corazoncitos, o alguna marca puntual, digamos, ¿no? ¿En qué casos sí se impugna y en qué casos no se impugna? A ver, impugnar. Primero, impugnar es un concepto particular. Una cosa es la impugnación que puede haber al diseño de la boleta que hacen los partidos políticos antes de oficializar el último diseño. Y otra cosa es el voto. El voto que se cuestiona no se impugna, se recurre. Lo que se impugna es la identidad del elector. O cuidado con esas categorías porque lo que se impugna es la identidad del elector. Lo que se hace con un voto que es dudoso es recurrirlo. En realidad, si lo que dice la ley es que es una marca clara por una opción realizada en el casillero, con lo cual una boleta con un corazón o con una carita feliz es un voto válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ve claramente la expresión y de la voluntad del elector de marcar su preferencia. Ahora, ¿qué está puesto en juego ahí? El secreto del voto, pero es otra variable, eso no anula el voto. De hecho, la normativa dice que cualquier marca válida en el casillero eh, sirve para emitir el voto. Perfecto. Bueno, en sí hay, bueno, algunas preguntas que se repiten, me parece que está todo bastante claro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, incluso si quiere alguno levantar la mano, le podemos activar el audio. Pero Yo bueno, pienso, acá Amelia, que si sí, quieren, podemos generar un drive o un formulario que me hagan llegar las preguntas. Yo tengo toda otra presentación que es más política y más que hoy fue muy reglamentario. Vamos a hablar de la clasificación de los votos y los debates que se van a generar en la clasificación de los votos. Y vamos a hablar también en todo lo que supone fiscalización, auditabilidad, perfecto. errores, materiales, es decir, qué problemas podemos encontrar con los materiales, con la disposición, qué va a pasar en las escuelas donde se voten las dos categorías en forma conjunta, así cómo nos ordenamos en Santiago del Estero, que vamos a estar eligiendo boleta única cargos Claro, nacionales y vamos a estar eligiendo con boleta partidaria los cargos provinciales. Me gustaría que poner atención qué a esas difícil cuestiones. eso. Sí, Así que totalmente. contar eso, contar cómo se implementó las elecciones concurrentes aquí también en Santa Fe, porque es en esos lugares donde van a surgir los problemas y hay muchos que se pueden prever y si no, por lo menos se puede dar cuenta o desde el periodismo estar atentos a observar qué cosas pueden redundar en complicaciones, ¿no? Que de alguna manera deslegitimen o pongan sombras sobre un proceso electoral que debiera ser transparente y equitativo en esta oportunidad. Perfecto, perfecto. Sí, ahí preguntan justamente sobre el encuentro que viene. Se hablará, claro, se hablará sobre todo lo que estaba diciendo Lourdes ahí, no lo voy a repetir, así que es como la segunda parte de esta capacitación. Así que excelente, Lourdes. Ahí Dante pregunta de nuevo, perdón, ya lo había preguntado. Vuelve a enviarle la pregunta si el diseño y el formato para las categorías nacionales es el mismo para todo el país y si lo único que varía en ese caso es el orden que sortee cada provincia. Y además, entrega una BUP para cargos nacionales y una BUP diferente para cargos provinciales. Bueno, también vamos a hablar un poco de eso el encuentro que viene, ¿no? Que de Bueno, eso por es. eso, las provincias que tienen boleta única, pensando que yo el caso de Mendoza, va a votar con sus boletas únicas provinciales los cargos provinciales y va a votar con el diseño de boleta única nacional los cargos nacionales. El modelo estipulado, estandarizado de boleta es el que les acabo de mostrar. Lo que hace es adaptarse en cada jurisdicción a las particularidades de la oferta electoral, ¿sí? A las listas que se presentan, a quiénes son los partidos que se presentan. Hay un sorteo por provincia y además obviamente no es la misma el tamaño de la boleta en aquellas provincias que eligen solo diputados que en las provincias que también eligen senadores, donde obviamente la boleta es más amplia, donde la elección es más compleja, donde puede haber más problemas, como vamos a ver con los votos anulados y los votos en blanco. Bueno, y eso, la idea es que el próximo taller
nos quedamos cortos de tiempo, poder transmitírselos para que ustedes lo comenten y lo transmitan pedagógicamente bien, pero al mismo tiempo para que tengan herramientas para analizar resultados. Excelente. Bueno, Lourdes, la verdad es que muy generosa con toda esta información, muy valioso. Hay muchísima gente que no se pudo conectar por el horario y me está pidiendo también la grabación a posteriori, así que bueno, no se pierdan el segundo encuentro, que vamos a estar profundizando sobre todo este contenido. Y bueno, como saben, siempre es de FOPEA a disposición para evacuar dudas y para generar contactos y demás. Así que, Lourdes, un honor tenerte en FOPEA. Bueno, Muchísimas muchas gracias gracias. a todos por la atención y eso, y si quieren ir pensando en preguntas o casos o situaciones que puedan contemplar como problemáticas para la próxima, la idea es trabajar sobre, ahora vimos lo teórico o lo reglamentario, y en la próxima vamos a ir un poco más al barro, ¿no? A situaciones de conflicto o problemas que se puedan suscitar el día de la jornada electoral, ¿sí? ¿Qué puede salir mal y también qué puede salir muy bien? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, no, gracias a vos y gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego, adiós.